En 1891, el Vaticano envió a 3 exorcistas a un convento en el norte de Gales. Ninguno regresó con vida. Los archivos fueron sellados con lacre papal y marcados como non aperire, no abrir. Durante 134 años, nadie supo qué ocurrió realmente en Saint-Agnès. Hasta ahora. El convento de Saint-Agnès fue fundado en 1823 en las montañas de Snowdonia, Gales. Durante 68 años, 23 monjas vivieron allí en completo silencio, siguiendo la regla benedictina más estricta. No hablaban. No salían. Solo rezaban y cultivaban la tierra. Pero en marzo de 1891, algo cambió. El 3 de marzo de 1891, el padre Thomas Whitmore, párroco de Bebsiriega-Coed, recibió una carta urgente de la Madre Superiora del convento. La carta decía simplemente: hermana Catherine ya no es Catherine. Envíe ayuda. No vengan solos. El padre Whitmore subió a la montaña con 2 diáconos. Lo que encontró lo marcó para siempre. Hermana Catherine, de 28 años, estaba encadenada en la cripta del convento. Las otras 22 monjas la rodeaban, rezando el rosario sin parar. Catherine gritaba en un idioma que ninguna de ellas reconocía. Pero lo más perturbador no eran los gritos. Era que Catherine hablaba con 3 voces simultáneas, una de hombre adulto, una de niño pequeño, y una tercera que el padre Whitmore describió como ni humana ni animal, sino algo intermedio. El padre Whitmore envió un telegrama urgente al obispado de Cardiff: posesión confirmada. Requiero exorcistas. Situación crítica. El 8 de marzo llegaron 3 sacerdotes enviados directamente desde Roma. Padre Antonio Moreschi, exorcista con 15 años de experiencia. Padre Jean-Baptiste Rousseau, estudioso de lenguas antiguas. Padre Heinrich Kessler, especialista en casos extremos. Trajeron con ellos el Rituale Romanum de 1614 y reliquias de 3 santos. El Vaticano esperaba que el caso se resolviera en días. Duraron 19 días. Los primeros 3 días fueron normales para un exorcismo: rezos, aspersión de agua bendita, lecturas del Evangelio. Catherine alternaba entre momentos de lucidez y episodios violentos. Las monjas ayunaban y rezaban sin descanso. Pero el 4.º día, algo cambió. Padre Rousseau, el especialista en lenguas antiguas, reconoció el idioma que Catherine hablaba. En su diario escribió: no es latín vulgar. No es arameo. Es latín eclesiástico del siglo IV, con fonética que solo usaron los padres del desierto. ¿Cómo una monja galesa de clase trabajadora puede conocer esto? Más perturbador aún, Catherine comenzó a recitar textos que no estaban en ningún evangelio canónico. Textos que habían sido quemados por heréticos en el año 325 en el Concilio de Nicea. El padre Moreschi escribió al Vaticano: esto no es posesión común. Ella tiene conocimiento de documentos que fueron destruidos hace 1500 años. Durante los siguientes días, la situación empeoró. Catherine dejó de comer y beber completamente. Su cuerpo no mostraba signos de deshidratación. Los médicos no tenían explicación. Comenzó a predecir eventos. La muerte del padre Whitmore ocurrió 3 días después por infarto. El nombre del próximo papa, León XIII, moriría 12 años después y le sucedería Pío X, tal como ella dijo, y la fecha exacta del incendio que destruiría la biblioteca del convento. Pero lo que quebró a los exorcistas fue otra cosa. La noche del día 16, Catherine habló con la voz del padre Moreschi. Con su acento italiano exacto. Repitió una confesión que él había hecho 20 años antes en Roma, en una iglesia donde nadie más estuvo presente. El padre Moreschi salió de la cripta temblando. Nunca volvió a entrar.
El 27 de marzo de 1891, día 19 del exorcismo, ocurrió lo que el Vaticano llamaría el incidente. Padre Rousseau y Padre Kessler decidieron usar el ritual más extremo del Rituale Romanum, el Exorcismus Maximus, reservado solo para posesiones que amenazan la vida del poseído. A las 3 de la madrugada, hora de las tinieblas, comenzaron. Las 22 monjas reportaron lo mismo, un olor a azufre que saturó todo el convento. Las velas se apagaron simultáneamente. Y en la oscuridad total, escucharon a Catherine reír. Pero no era la risa de Catherine. Era la risa de los dos sacerdotes. Cuando lograron encender las lámparas de aceite, encontraron a Padre Rousseau y Padre Kessler inconscientes en el suelo. Catherine estaba de pie, con las cadenas rotas, mirándolo fijamente. Sus ojos eran completamente negros. Padre Rousseau y Padre Kessler despertaron 3 días después. Ninguno de los dos recordaba qué había pasado después de las 3 de la madrugada. Pero ambos tenían las mismas marcas, quemaduras en forma de símbolos en las palmas de las manos. Símbolos que ningún experto pudo identificar. Catherine volvió a la normalidad el 1 de abril. No recordaba nada de los últimos 30 días. Físicamente estaba bien. Mentalmente, destruida. El Vaticano envió al cardenal Vincenzo Vanutelli para investigar. Después de entrevistar a todos los presentes y revisar los diarios de los sacerdotes, tomó una decisión sin precedentes. Todos los documentos fueron confiscados. Los diarios de los 3 sacerdotes, quemados. Las 22 monjas fueron dispersadas a conventos diferentes con órdenes de nunca hablar del caso. El convento de Sainte-Agnès fue clausurado y sellado. La cripta donde ocurrió el exorcismo fue sellada con plomo y bendecida 7 veces. El expediente oficial del Vaticano lleva la marca Secretum Pontificium, secreto pontifical. Nivel más alto de clasificación. ¿Por qué el Vaticano borró este caso de la historia? En 1978, durante la apertura parcial de los archivos secretos del Vaticano bajo Juan Pablo II, un investigador encontró una nota manuscrita del cardenal Vanutelli, fechada en abril de 1891. Lo que poseyó a hermana Catherine no fue un demonio. Fue algo anterior. Algo que conocía secretos que solo Dios debería saber. Algo que los padres de la Iglesia encontraron en el desierto y decidieron ocultar para siempre. Si este caso se hace público, cuestionará los fundamentos mismos de nuestra fe. Por el bien de la Iglesia, debe ser borrado. La nota desapareció de los archivos 3 semanas después. Hermana Catherine vivió hasta 1954. Nunca volvió a hablar del caso. Pero las monjas que la cuidaron en sus últimos años reportaron que dormía con todas las luces encendidas y nunca, jamás, rezaba a las 3 de la madrugada. El convento de Sainte-Agnès sigue sellado. El gobierno galés compró la propiedad en 1923, pero nunca hizo nada con ella. Los locales evitan el lugar. Dicen que a las 3 de la madrugada, se escuchan 3 voces rezando en latín desde la cripta sellada. Catherine fue enterrada en un cementerio anónimo. Su lápida dice simplemente, Requiescat in pace, descanse en paz. Pero en el archivo secreto del Vaticano, su expediente sigue marcado, non aperire. ¿Qué poseyó realmente a hermana Catherine? ¿Por qué el Vaticano tiene tanto miedo de que esta historia se conozca? Y lo más perturbador, ¿qué secretos de la Iglesia primitiva están tan oscuros que es mejor olvidarlos para siempre? Hay preguntas que la fe no puede responder. Y casos que la Iglesia prefiere borrar. El 12 de noviembre de 1889, el asilo psiquiátrico St. Margaret en Berkshire, Inglaterra, cerró sus puertas en menos de 3 horas. 127 pacientes fueron trasladados de emergencia.
El personal completo renunció simultáneamente. El edificio fue sellado esa misma noche y nunca volvió a abrirse. El gobierno británico nunca dio explicaciones. Los registros oficiales dicen simplemente, clausura por renovación estructural. Pero hay un problema, las renovaciones nunca comenzaron. Durante 136 años, St. Margaret ha permanecido intacto, cerrado, silencioso. Los locales lo llaman la Casa de los Retratos. Porque adentro, en las paredes de 40 habitaciones diferentes, alguien colgó fotografías post-mortem de niños muertos. Y nadie sabe quién las puso ahí. El asilo St. Margaret fue inaugurado en 1851 como institución privada para mujeres con perturbaciones nerviosas. Era un lugar elegante, jardines ingleses, biblioteca, salón de música. No era un manicomio común. Era un retiro para damas de alta sociedad que sufrían melancolía, histeria, o lo que los victorianos llamaban debilidad femenina. Durante 38 años, todo funcionó normalmente. Pero en 1889, el asilo cambió de dirección. El nuevo director fue el Dr. Nathaniel Arrow, médico alienista formado en el continente. Trajo ideas modernas, terapia ocupacional, fotografía terapéutica, y un método experimental llamado confrontación memorial. Su teoría era simple: si una mujer había perdido a un hijo y eso la llevó a la locura, debía confrontar esa pérdida a través de imágenes. Por eso comenzó a coleccionar fotografías post-mortem de niños fallecidos. En 1889, el Dr. Arrow tenía más de 200 fotografías de niños muertos en su archivo personal. Todo comenzó en agosto de 1889. La enfermera Eleanor Price, que llevaba 7 años trabajando en St. Margaret, escribió en su diario personal: el Dr. Arrow ha comenzado a colgar las fotografías en las habitaciones de las pacientes sin consultarlas. Dice que es parte del tratamiento. Pero las pacientes no mejoran. Empeoran. Las mujeres que antes eran funcionales comenzaron a tener episodios nocturnos. Gritaban que los niños de las fotografías las miraban, que sus ojos las seguían, que susurraban sus nombres por las noches. El Dr. Arrow lo llamaba proyección del duelo no resuelto. Aumentó el número de fotografías por habitación. En septiembre, algunas pacientes tenían 15 retratos post-mortem colgados alrededor de sus camas. Pero las fotografías no se quedaban donde las colgaban. La enfermera Price reportó el primer incidente el 3 de octubre. Esta mañana encontré la habitación 14 completamente reorganizada. Las 3 fotografías que el Dr. Arrow colgó en la pared oeste ahora están en la pared este. La paciente, Mrs. Holloway, insiste en que ella no las movió. Está aterrorizada. Dice que durante la noche escuchó pequeños pasos, como de niños descalzos. El Dr. Arrow acusó a Mrs. Holloway de mentir. Aumentó su dosis de láudano. Pero 3 días después, ocurrió en otras 5 habitaciones. Las fotografías amanecían en posiciones diferentes, siempre más cerca de las camas de las pacientes. El personal comenzó a reportar cosas extrañas. Pasos de niños en los pasillos vacíos. Risas infantiles a las 3 de la madrugada. El olor a flores de funeral en habitaciones sin ventanas. Y las fotografías seguían moviéndose. La noche del 11 de noviembre de 1889, el turno nocturno estaba compuesto por 3 enfermeras y un celador. Todos dieron el mismo testimonio. A las 2:45 de la madrugada, todas las campanas de las habitaciones sonaron simultáneamente. Las 40 habitaciones del segundo piso. Todas a la vez. Cuando el personal subió corriendo, encontraron a las 40 pacientes de pie junto a sus puertas, en completo silencio, mirando hacia el pasillo.
Y en el pasillo, alguien había colocado las 200 fotografías post-mortem del Dr. Arrow formando un camino que llevaba hacia la habitación 27. La habitación 27 había estado vacía durante 2 meses. El celador, James Morton, abrió la puerta de la habitación 27. Lo que encontró dentro nunca fue oficialmente reportado. Pero su hija, Emma Morton, escribió en 1934 sobre lo que su padre le contó antes de morir. Papá dijo que la habitación estaba llena de fotografías. Cientos de ellas. Cubrían las paredes, el techo, el suelo. Todas eran de niños muertos. Pero estas fotografías no estaban en el archivo del Dr. Arrow. Eran diferentes. Más antiguas. Algunas parecían de daguerrotipos de los años 1840. Y en el centro de la habitación había un retrato más grande que los demás. Un niño de aproximadamente 8 años, vestido con ropa funeraria, con los ojos abiertos. Sus ojos parecían seguir a papá sin importar dónde se parara. Pero lo que lo hizo salir corriendo fue otra cosa. Debajo del retrato había una placa con un nombre. Un nombre que papá reconoció. Era el nombre del hijo del Dr. Arrow. El hijo que había muerto 20 años antes. A las 6 de la mañana del 12 de noviembre, el Dr. Arrow fue encontrado en su oficina, incoherente, murmurando algo sobre "ellos lo saben, ellos siempre lo supieron". A las 7:30 de la mañana, el personal completo presentó renuncia colectiva. A las 9 de la mañana, las autoridades locales fueron alertadas. A las 12 del mediodía, todos los pacientes habían sido evacuados. A las 3 de la tarde, el edificio fue oficialmente clausurado y sellado. No hubo investigación oficial. No hubo explicaciones. El gobierno compró el edificio inmediatamente y prohibió el acceso bajo pena de arresto. El Dr. Arrow fue internado en un asilo psiquiátrico en Londres. Murió 3 meses después. Su certificado de defunción dice, paro cardíaco. Pero las enfermeras que lo atendieron reportaron que en sus últimos días repetía obsesivamente, él vino por mí. Como dije que vendría. Pero no vino solo. En 1952, el gobierno británico contrató a una empresa para demoler St. Margaret. Los trabajadores entraron por primera vez en 63 años. Encontraron el edificio intacto. Polvo, telarañas, descomposición natural. Pero en las 40 habitaciones del segundo piso, las fotografías seguían en las paredes. Perfectamente preservadas. Sin una sola mancha de humedad. Y todas estaban mirando hacia la habitación 27. El capataz, Henry Sullivan, ordenó quitar las fotografías. Pero cuando los trabajadores intentaron tocarlas, 3 de ellos reportaron lo mismo: las fotografías estaban calientes al tacto. Como si hubieran estado bajo el sol. Pero el edificio llevaba 63 años cerrado. Sullivan canceló el contrato esa misma tarde. La demolición nunca ocurrió. St. Margaret sigue en pie. El gobierno lo mantiene cerrado. Hay guardias privados que patrullan el perímetro, pero ninguno entra al edificio. En 2003, un historiador local llamado David Pemberton obtuvo acceso limitado a los archivos del condado. Encontró un documento que nunca había sido catalogado, el informe psiquiátrico del Dr. Arrow escrito durante su internamiento en 1889. En él, Arrow confiesa la verdad. Mi hijo murió de fiebre tifoidea en 1869. Tenía 8 años. No pude salvarlo. Durante años busqué una manera de contactarlo. Experimenté con fotografías post-mortem. Si podía capturar la imagen del alma en el momento de la muerte, pensé, podría encontrar una puerta. Las mujeres de St. Margaret no eran pacientes. Eran experimentos. Sus duelos eran reales,
su dolor era real. Usé ese dolor como conductor. Las fotografías eran catalizadores. Funcionó. Pero no de la manera que esperaba. Lo que vino no fue mi hijo. Fue algo que usaba su imagen. Y trajo a otros. Niños muertos que encontraron un camino de regreso. Están en las fotografías. Atrapados. Esperando. Y cada noche, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, intentan salir. El informe termina abruptamente. La última línea dice: si alguien lee esto, por favor, quemen el edificio. Quemen las fotografías. No dejen que salgan. Pero las fotografías nunca fueron quemadas. Siguen ahí. En 2019, un grupo de exploradores urbanos entró ilegalmente a St. Margaret. Subieron un vídeo a YouTube antes de que fuera eliminado. En el vídeo se ve claramente el segundo piso. Las 40 puertas están abiertas. Y en cada habitación, las fotografías siguen en las paredes. Pero hay algo que los exploradores no notaron hasta que alguien analizó el vídeo cuadro por cuadro. En cada fotografía, los niños muertos tienen los ojos abiertos. Y todos están mirando directamente a la cámara. St. Margaret nunca fue demolido porque hay cosas que no se pueden destruir. Solo se pueden sellar. Y esperar que nunca encuentren la manera de salir. En 1874, un daguerrotipo fue tomado en el cementerio de Highgate, Londres. La fotografía mostraba el funeral de una niña de 7 años. Durante los siguientes 23 años, 9 personas poseyeron esa fotografía. Las 9 murieron exactamente 9 días después de recibirla. Sin excepciones. Todas en circunstancias imposibles de explicar. En 1897, la fotografía fue robada de los archivos de Scotland Yard y nunca fue recuperada. Oficialmente, el caso fue cerrado y archivado como inexplicable. Pero los registros dicen algo más: la fotografía sigue existiendo. Y sigue matando. El 14 de marzo de 1874, Alice Pembroke, de 7 años, fue enterrada en el cementerio de Highgate. Murió de fiebre escarlatina después de 3 días de agonía. Su familia, comerciantes de clase media, contrató a un fotógrafo para documentar el funeral. Era una práctica común en la época victoriana. Fotografiar funerales era una manera de preservar la memoria de los difuntos. El fotógrafo fue Charles Whitmore, un profesional respetado con 15 años de experiencia. Llevó su cámara de fuelle grande y tomó 3 placas durante la ceremonia, una del ataúd cerrado, una de la familia junto a la tumba, y una tercera del momento en que bajaban el féretro. Whitmore reveló las placas en su estudio esa misma noche. Las 2 primeras salieron perfectas. Pero la tercera era diferente. En la fotografía, detrás del ataúd, aparecía una figura que no había estado presente durante el funeral. Una niña de aproximadamente 7 años, con un vestido blanco, mirando directamente a la cámara. Sus ojos eran completamente negros. Charles Whitmore mostró la fotografía a la familia Pembroke el 16 de marzo. La señora Pembroke se desmayó al verla. Dijo que la niña de la fotografía se parecía a Alice. Pero no era Alice. La familia rechazó la fotografía y se negó a pagarla. Whitmore se quedó con ella en su estudio. 9 días después, el 25 de marzo de 1874, Charles Whitmore fue encontrado muerto en su cuarto oscuro. La autopsia determinó asfixia. Pero no había marcas de estrangulamiento, ni señales de lucha, ni evidencia de envenenamiento. Sus pulmones simplemente dejaron de funcionar. Como si alguien hubiera apagado su respiración como quien apaga una vela. Lo más perturbador, cuando encontraron su cuerpo,
tenía la fotografía de Alice Pembroke agarrada entre sus manos. Y sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente la imagen. La viuda de Whitmore, Eleanor, heredó el estudio fotográfico. Mientras organizaba el archivo de su esposo, encontró la fotografía de Alice Pembroke. Decidió enviarla a la familia como gesto de buena voluntad. Los Pembroke se negaron a recibirla. Eleanor la guardó en un cajón y pensó en destruirla. Pero nunca lo hizo. 9 días después de encontrar la fotografía, el 3 de abril, Eleanor Whitmore se despertó a las 3 de la madrugada sintiendo que no podía respirar. Corrió hacia la ventana. Su vecina la vio golpear el vidrio, con la cara morada, los ojos desorbitados. Murió antes de que pudieran romper la puerta. Autopsia, asfixia. Sin causa aparente. La policía encontró la fotografía sobre su mesita de noche. Y cuando el investigador la tomó para meterla como evidencia, notó algo. La niña de vestido blanco ya no estaba detrás del ataúd. Ahora estaba de pie junto a él. Más cerca. La fotografía fue entregada al inspector James Crawford de Scotland Yard como parte de la investigación de las 2 muertes. Crawford era un hombre pragmático, escéptico de supersticiones. Puso la fotografía en los archivos del caso y no pensó más en ella. Hasta que comenzó a tener pesadillas. En su diario personal, Crawford escribió: "Sueño con la niña todas las noches. Se para junto a mi cama. No habla. Solo me mira. Sus ojos no tienen iris, ni pupila. Solo negro". Crawford comenzó a investigar obsesivamente. Descubrió que Alice Pembroke no murió de fiebre escarlatina como decía el certificado oficial. Encontró el registro del médico forense. La niña tenía marcas de estrangulamiento en el cuello. Fue asesinada. Pero el caso fue encubierto para proteger a la familia. El asesino nunca fue encontrado. Crawford escribió en su diario el 11 de abril: "Ella sabe que descubrí la verdad. Viene más cerca cada noche. Esta noche la sentí respirar junto a mi oído". El 12 de abril de 1874, exactamente 9 días después de tomar la fotografía, el inspector James Crawford fue encontrado muerto en su oficina de Scotland Yard. Asfixia. Sin causa determinada. La fotografía estaba sobre su escritorio. Y la niña ahora estaba de pie frente al ataúd, ocupando el centro exacto de la imagen. Durante los siguientes 23 años, la fotografía pasó por 6 personas más. 1876, Dr. Harold Finch, forense que trabajó en el caso. Murió 9 días después de recibir la fotografía como parte de un estudio sobre muertes inexplicables. Asfixia nocturna. 1881, Margaret Price, archivista de Scotland Yard. Catalogó la fotografía en los archivos. Murió 9 días después. Encontrada en su cama, sin aire en los pulmones. 1885, Reverendo Thomas Blackwell, contratado para bendecir objetos vinculados a casos perturbadores. Intentó exorcizar la fotografía. Murió 9 días después durante una misa. Se ahogó sin razón, frente a 40 testigos. 1889, coleccionista anónimo que compró la fotografía en una subasta de objetos de Scotland Yard. Su nombre fue borrado de los registros. Murió 9 días después. Su familia quemó todos sus objetos, pero la fotografía sobrevivió intacta. 1893, Sarah Holloway, medium espiritista. Intentó comunicarse con la niña de la fotografía. Murió 9 días después. Sus últimas palabras fueron: "No es una niña. Nunca lo fue". 1897, Arthur Pembroke, sobrino de Alice. Heredó la fotografía después de la muerte de su tío.
Murió exactamente 9 días después. Fue el último propietario oficial. Después de la muerte de Arthur Pembroke en 1897, Scotland Yard decidió sellar la fotografía en sus archivos más seguros. Fue catalogada como evidencia clase 5, alto riesgo. Pero el 3 de noviembre de 1897, alguien entró a los archivos de Scotland Yard y robó la fotografía. No se llevó nada más. Solo esa imagen. El guardia nocturno, William Ross, fue interrogado. Dijo que vio a una niña pequeña con vestido blanco, caminando por los pasillos a las 3 de la madrugada. Pensó que era hija de algún oficial. La siguió hasta el archivo. Cuando entró, la niña no estaba. Pero el archivador donde se guardaba la fotografía estaba abierto. William Ross murió 9 días después. Asfixia. La fotografía nunca fue recuperada. Durante 127 años, la fotografía desapareció oficialmente. Pero hay reportes inquietantes. 1923, un coleccionista de antigüedades en Manchester reportó haber comprado un daguerrotipo victoriano de un funeral en un mercado de pulgas. Murió 9 días después. Su familia dijo que quemó la fotografía antes de morir. Pero su nieto encontró una copia escondida en el ático en 1950. 1967, una subasta en Christie's de Londres incluyó fotografía post-mortem, circa 1874, autor desconocido. Fue vendida a un comprador anónimo por 200 libras. El comprador murió 9 días después en un accidente de auto. La fotografía desapareció de su propiedad. 1989, un investigador paranormal británico, David Clarkson, afirmó tener la fotografía original de Igate. Publicó un artículo sobre ella en una revista especializada. Murió 9 días después. Su familia insiste en que destruyó la fotografía. Pero nadie confirmó verla destruida. 2003, una fotografía idéntica apareció brevemente en eBay. Fue vendida por 50 libras antes de que eBay la eliminara por violar políticas de contenido perturbador. El comprador nunca fue identificado. En 2015, un historiador forense llamado Michael Patterson obtuvo acceso a los archivos sellados de Scotland Yard bajo la Ley de Libertad de Información. Encontró el expediente completo del caso Alice Pembroke. La verdad era peor de lo que nadie imaginó. Alice Pembroke no fue asesinada por un extraño. Fue asesinada por su propio padre, Edward Pembroke, durante un episodio psicótico. El padre creía que Alice estaba poseída por el diablo, porque hablaba en sueños con una voz que no era la suya. La familia encubrió el asesinato. Sobornaron al médico forense. Hicieron pasar la muerte como fiebre escarlatina. Pero hay algo más en los archivos. 3 semanas antes de su muerte, Alice había sido fotografiada por Charles Whitmore en un retrato familiar. En esa fotografía, aparecía una segunda niña detrás de Alice. Una niña que nadie de la familia reconoció. Una niña con vestido blanco y ojos completamente negros. Whitmore le preguntó a la familia quién era esa niña. Nadie supo responder. Pensaron que era un defecto de la placa fotográfica. Whitmore destruyó esa fotografía. 3 semanas después, Alice estaba muerta. Y esa misma niña apareció en la fotografía de su funeral. Patterson concluyó en su investigación: Alice Pembroke no era la fuente de la maldición. Era una víctima. Lo que fuera que aparece en la fotografía ya estaba con ella antes de morir. Y cuando Alice fue asesinada, eso se quedó atrapado en la imagen. Esperando. La fotografía de Alice Pembroke no ha sido vista oficialmente desde 1897. Pero cada pocos años, alguien reporta haberla encontrado. Y cada vez,
9 días después, esa persona muere. En 2019, un usuario anónimo de Reddit publicó en r/un Resolved Mysteries: encontré una fotografía victoriana en la casa de mi abuela fallecida. Muestra un funeral. Hay una niña extraña en el fondo. ¿Alguien sabe algo sobre esto? El post incluía una foto de la fotografía. Los usuarios reconocieron inmediatamente la descripción del caso de Alice Pembroke. Le advirtieron que la destruyera inmediatamente. El usuario dejó de responder después de 2 días. Su cuenta fue borrada. Nadie sabe qué pasó con él. Pero si haces una búsqueda en archivos de obituarios británicos de 2019, encontrarás una entrada de un hombre de 34 años, sin nombre público, que murió, por causas no determinadas, exactamente 9 días después de esa publicación de Reddit. Causa de muerte: asfixia. Sin explicación médica. La fotografía nunca fue encontrada en su propiedad. ¿Dónde está la fotografía ahora? Nadie lo sabe. Pero hay una teoría entre los investigadores de lo paranormal. La fotografía no necesita ser física para seguir matando. Si alguien la ve, aunque sea una copia, aunque sea digital, la maldición se activa. Porque lo que está atrapado en esa imagen no es tinta ni químicos. Es algo que aprendió a moverse entre las sombras de cada reproducción. Cada copia es un portal. Y cada vez que alguien mira demasiado tiempo, la niña se acerca un poco más. Por eso Scotland Yard mantiene el expediente sellado. Por eso todas las reproducciones conocidas fueron destruidas. Por eso este caso nunca fue digitalizado completamente. Porque hay imágenes que no deberían ser vistas. Y maldiciones que no terminan, aunque quemes el objeto original. Alice Pembroke fue enterrada en Highgate en 1874. Su tumba sigue ahí. Pero los visitantes del cementerio reportan algo extraño. Cada pocos años, aparece una segunda lápida junto a la suya. Una lápida sin nombre. Con una sola fecha, 1874, presente. Y cuando alguien intenta fotografiarla, la cámara falla. Siempre. Como si algo no quisiera ser capturado de nuevo. Tres casos. 3 instituciones que intentaron ocultarlos. 3 maldiciones que nunca fueron resueltas. El Vaticano selló el caso de hermana Catherine porque cuestionaba los fundamentos mismos de su fe. El gobierno británico selló el asilo St. Margaret porque no podían explicar lo que había adentro. Scotland Yard selló la fotografía de Alice Pembroke porque cada intento de destruirla solo la hacía más fuerte. Hay cosas en la historia que no fueron olvidadas. Fueron ocultadas. Porque recordarlas significa enfrentar una verdad que ninguna institución quiere admitir. Que hay fuerzas en este mundo que no responden a la lógica, ni a la ciencia, ni a la fe. Y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. ¿Cuál de estas 3 historias te perturbó más? 1. El exorcismo que el Vaticano borró. 2. El asilo sellado con las fotografías en las paredes. 3. La fotografía que mata en 9 días. Déjalo en los comentarios. Pero ten cuidado, hay historias que no se pueden desconocer una vez que las conoces. Si te atreves a compartir este episodio, etiqueta a alguien que ame el terror real. Activa las notificaciones. Vienen más casos prohibidos que jamás debieron salir a la luz. Y recuerda, no todos los archivos sellados deben ser abiertos. Algunas cosas están mejor olvidadas. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.